nombre es Renzo Saavedra, soy blogger de Enfoque, asociado senior del estudio Hernández, y hoy quiero hablar con ustedes muy brevemente sobre el decreto de urgencia 013-2020, que se publicó hace ya algunas semanas, me parece que el 23 de febrero último. Esta norma, que tiene como propósito impulsar el financiamiento de pequeñas y medianas empresas, tiene un aspecto que creo que ha pasado un poco por encima para muchos, dado que no ha sido todavía examinada y que me parece que vale la pena detenerse un momento, que es la modificación que importaría hacia el decreto legislativo 299, que es la norma que regula el leasing o el arrendamiento financiero, como ustedes prefieran llamarlo. La modificación creo que tiene algunos puntos saltantes que valdría la pena destacar, pero antes que eso, tal vez el principal punto que podríamos tocar es uno que a nivel judicial se ha estado discutiendo muchísimo en los últimos 10 años, que es el nivel de la responsabilidad que asume la empresa de leasing frente a los daños que ocasiona el bien sujetado al leasing mientras se encuentre en posesión, uso de la empresa que requiere dicho financiamiento a través del leasing. Obviamente el principal supuesto de daño que se ha estado generando y que ha generado la discusión a la cual menciono es el caso del leasing de vehículos o leasing vehicular, debido justamente a que tenemos dos normas o dos principios que aparentemente entraban mucho en contradicción, que era el artículo 9 de el artículo 6 de la norma del decreto legislativo 299 y el artículo de la Ley General de Tránsito y Transporte Terrestre, que establecía que la responsabilidad del chofer era solidaria también con el propietario. Si uno tomaba en cuenta estas circunstancias, se encontraba, por ejemplo, que la empresa de arrendamiento financiero, en tanto propietaria del vehículo, precisamente por el contrato mencionado, tenía que asumir responsabilidad frente a los accidentados que habían sufrido el atropello por parte de la empresa que utilizaba el vehículo o que había adquirido el leasing a través de dicha operación. ¿Por qué me interesa destacar este punto? Porque a nivel judicial se han planteado dos interpretaciones muy marcadas, una que abraza el artículo 6 del decreto legislativo 299, por la cual la empresa de leasing en principio no sería responsable, sino simplemente el arrendatario. Y tenemos otra segunda interpretación que es exactamente la contraria, que abraza el texto de la Ley de Transporte Terrestre y establece que la empresa de leasing es solidariamente responsable con el chofer. Obviamente uno de los propósitos subyacentes a este decreto de urgencia 013-2020 era aclarar hasta cierto punto esta responsabilidad. Lamentablemente tengo que decirle que esta intención no se ha logrado, porque la modificación que uno va a observar en este texto sustitutorio del artículo 6 del decreto legislativo 299 no es tan claro como uno quisiera. No deja a salvo, si quieren, la responsabilidad o la irresponsabilidad de la empresa de leasing. Me permito leerles el pasaje, que el importante es el segundo párrafo del artículo 6 modificado, que es: la arrendataria es responsable. Hasta ahí, todos felices y todos contentos. Frente a cualquier persona por daños personales o materiales producidos mientras que el bien se encuentre en su posesión, uso, disfrute u operación, incluyendo pero sin limitarse a responsabilidades civiles, penales y administrativas. Esta norma claramente sí establece la responsabilidad del arrendatario, en tanto que se encuentre en uso, disfrute, posesión del bien. Lo que no dice es que no es responsable la empresa de leasing. ¿Y por qué me interesaría que lo dijese? Uno, por la discusión jurisprudencial que les estoy planteando. Dos, porque la Ley de Transporte Terrestre llevaría a esa conclusión. Y el tercer punto que me interesa destacar de por qué hubiera sido deseable que este artículo modificado lo dijese, es que existe una ley modelo de leasing que el UNIDROIT había emitido en el año 2013 y que deja más o menos claro la senda que debió haberse seguido, que es el artículo 9 de esta ley modelo. Este artículo 9 dice lo siguiente: miren, en todo leasing financiero, el arrendador, cuando actúa en su calidad de arrendador y como propietario dentro de los límites de la transacción, tal como está documentado en el contrato de adquisición y en el contrato de leasing, no podrá ser tenido como responsable ni frente al arrendatario
ni frente a terceros, en razón de la muerte, daños personales o daños a bienes de terceros causados por el activo o por el uso de dicho activo. Si se dan cuenta, el artículo 9 de la ley modelo sí es absolutamente claro. Es una norma que establece la irresponsabilidad de la empresa de leasing. ¿Cuál es el argumento? Las empresas de leasing hoy no quieren ser consideradas responsables. Uno, porque entienden que ellos no son técnicamente los que se encuentran en capacidad de controlar la producción de los daños, dado que el uso lo está desempeñando un tercero. En tanto que no está en control de este riesgo, no entienden por qué deberían ser considerados responsables. Recuerden, por favor, que la responsabilidad extracontractual normalmente uno es responsable por los hechos que uno realiza o porque la ley establece que tú tienes un deber de garantía frente a las conductas de otros. ¿Cuándo se encuentra normalmente este deber de garantía? Por ejemplo, en el artículo 1981, el artículo de responsabilidad vicaria. Y es evidente que la empresa que está pidiendo que se le dé un bien a través de un arrendamiento financiero no es dependiente ni subordinado ni nada por el estilo de la empresa de leasing. En esa medida, las empresas de leasing siguen con su razonamiento y dicen: yo no debería ser encontrado responsable. Sobre todo esto lo entendemos dado que en el Perú, a diferencia de otros países, no existe una norma que establece la responsabilidad por el mero hecho de ser propietario de un bien, como pasa, por ejemplo, en el derecho francés, que son la responsabilidad por cosas. En el Perú no existe una norma equivalente. Tenemos solamente una norma que es el artículo 1980, que es lo que establece la responsabilidad del propietario de una casa o de un inmueble cuando éste causa daños a otros precisamente por su mala conservación, lo cual no es el supuesto que estamos tratando. Entonces, esta circunstancia es la que ha ocasionado la necesidad de, si quieren, ser más claros a nivel legislativo para establecer, en todo caso, si así se desease, la irresponsabilidad de la empresa de leasing. Si no existe una norma que excluya responsabilidad, y claramente no la hay, no veo razón o justificación jurídica clara para exonerar o liberar de responsabilidad, porque claramente tendríamos sí una norma, la ley de transporte terrestre, que sí establece la responsabilidad del propietario, y es una perogrullada aceptar que la empresa de leasing es propietaria de dicho vehículo, o de dicho inmueble, o de cualquier otro equipo que se esté contratando a través de un contrato de leasing. Entonces, ¿qué estoy diciendo? La ley, esta reforma, no ha logrado uno de sus objetivos que en teoría estaba llamado a cumplir: generar la irresponsabilidad de la empresa de leasing. Otros dos comentarios, ya estos bastante más concretos. Se ha aclarado un aspecto que creo que a las empresas de leasing sí les va a interesar, que es la posibilidad de que se establezca la formalización del contrato de leasing a través de diversos mecanismos. Antes era bastante más explícito en la utilización, por ejemplo, de una escritura pública. Ahora se pueden utilizar firma legalizada, se puede establecer medios digitales, con lo cual se simplifica la operación. Y adicionalmente también hay algo que podría ser también de interés para las empresas de leasing, que es el momento en el cual las obligaciones y los derechos de la locadora y de la arrendataria comienzan a operar. Antes se decía que era el momento en el que se compraba el bien o en el momento en el que el bien era entregado. O sea, vale decir, si es que tú, la empresa de leasing, no había comprado, todavía el contrato de leasing lo iniciaba. Si tampoco lo había entregado, todavía no había contrato de leasing. Entonces, ¿qué sucedía? Que había un periodo muy largo entre la firma del contrato de leasing y el inicio de la eficacia del contrato de leasing producto de esto. Piensen sobre todo en operaciones en el cual el bien sujeto al leasing es, por ejemplo, un inmueble que tiene que ser construido. O piensen en una compra de un equipo que tiene que ser mandado a hacer en otro país y que va a tomar una serie de meses en los cuales la situación no va a poder formalizarse. Entonces, ¿qué habían hecho las empresas de leasing? Establecían un contrato de financiamiento o de préstamo en paralelo al contrato de leasing. ¿Para qué? Para tener la manera de ir cobrando cuotas, a las que normalmente llevaban precuotas, para ir compensando el pago que ellos ya tenían que haber hecho a la empresa a la cual se le mandó a hacer el inmueble o a la que se le mandó a hacer el equipo en otro país. Y además, para compensar el riesgo y el costo del capital de este dinero que ya se había dispuesto. Entonces, ahora con esta modificación, que yo sé que les puede parecer mínima,
el momento en el que comienza a producir efectos el contrato de leasing, en realidad sí ayuda a las empresas de leasing. Y obviamente eso en principio podría llevar a abaratar hasta cierto punto, por supuesto, el monto del interés. Y otro aspecto que podríamos considerar relevante para acabar es que han establecido un plazo muy breve para impugnar o anular el contrato de leasing. En el artículo 11 se ha establecido un nuevo tercer párrafo que no existía y que establece lo siguiente: la acción para anular la operación de arrendamiento financiero realizada en fraude de acreedores, primer punto saltante, es anulación, no es la ineficacia propia del artículo 195 del Código Civil, caduca a los 30 días. O sea, es un plazo de anulación cuando en el supuesto general de fraude a los acreedores es una sola ineficacia. Además, es un plazo que caduca cuando en el caso del fraude a los acreedores simple y llanamente es un plazo de prescripción. Y adicionalmente el plazo es más breve, es 30 días, cuando en el 195 es de 2 años. ¿Y desde qué momento cuenta? Se cuenta desde el momento en el que el registro de la operación queda inscrita en registros públicos. Entonces, obviamente el tema es importante darnos cuenta, está restringiendo, está tratando de que la operación de leasing adquiera la calidad de cierta y de inimpugnable en plazos muy breves. Claramente también podríamos discutir si en realidad este objetivo debería llevarnos a sacrificar la posibilidad de impugnar por plazos más largos al sujeto que potencialmente se ve afectado. 30 días y que sea un plazo de caducidad parecería ser un plazo relativamente corto. Piensen sobre todo en leasing que pueden ser utilizados justamente a través o con la intención de defraudar a acreedores, que es el supuesto del artículo modificado, ¿no? Si yo sé que puedo obtener una protección, una tutela de inimpugnabilidad frente a la operación que he realizado, simplemente si ingreso mi operación o mi bien a través de un leasing y que el plazo es solamente 30 días, pues probablemente lo haga. Esto naturalmente va a generar en los terceros acreedores de la empresa que pueda someter a leasing sus bienes, que vayan a tener que hacer una investigación de registros públicos bastante más completa, ¿no? Para estar constantemente atentos y alertas de si el bien podría estar siendo perdido o trasladado a través de un leasing y de esa manera perderse, pues, ¿no? Piensen sobre todo en operaciones en las cuales el acreedor no cuenta con una garantía específica, sino que simplemente va a pedir un embargo sobre algún bien y de esta manera podrían evadir el que sea embargado el bien justamente por esta circunstancia. Esos son los puntos que a mí me parecen más saltantes del artículo y sobre todo considerando el tiempo con el cual contamos. Entonces, en síntesis, encontramos que la norma no ha logrado establecer la irresponsabilidad de la empresa de leasing. La norma lo que ha hecho, y ahora sí meritorio, es aclarar otros mecanismos a través del cual se puede celebrar el contrato. Ha aclarado que el contrato de leasing puede, de hecho, iniciar su eficacia ya no solamente con la entrega del bien o con la compra del bien, sino simplemente con su firma. Y adicionalmente ha establecido aquí un punto discutible, habrá que ver cómo se materializa el aspecto de la anulación por fraude de los acreedores y con un plazo de caducidad. Son elementos que sí consideraría es importante discutir. Muchas gracias.